muchas gracias por darnos este espacio para conversar con nosotras. Yo soy Emma, alumna de grado superior de Integración Social de la Escuela de Educadoras de aquí de Pamplona. Y yo soy Rocío González, alumna del Centro Integrado Politécnico ETI de la bella ciudad de Tudela, y muchas gracias por recibirnos, Carlos. Bueno, pues es un placer, como yo suelo decir, como creo que se sabe, en este caso sois dos alumnas de formación profesional de la Comunidad Foral de Navarra, y yo cuando hablo con alumnos, con alumnas, siempre me manifiesto en los mismos términos. Sois, en este caso, las destinatarias del servicio público que hace el Gobierno de Navarra, sois las destinatarias del servicio público que hace el Departamento de Educación, y todo tiene que ir engranado, todo tiene que ir trabajado para que ese servicio, esa prestación, esté lo más garantizada posible y sea lo más íntegra posible. Y en ese sentido creo que este encuentro puede servir para que entre todos podamos buscar mejoras, podamos buscar unas fórmulas que nos faciliten, que sean más elásticas, que conjuguen pues, los intereses de los destinatarios, de las destinatarias, y también el interés que puede tener el Gobierno en estas cuestiones. Gracias. Bueno, hoy no venimos de manera individual, venimos pues en representación de 14 alumnos y alumnas que nos reunimos en la iniciativa Voces por la FP Dual, en la que pues, pusimos nuestros puntos de vista en común, nuestras experiencias. Entonces, a raíz de esto, llegamos a una serie de conclusiones y de alternativas que te las queremos presentar para dar pues, igual alguna idea para el nuevo inicio de FP Dual que se va a llevar a cabo, y por ello queríamos trasladarte las conclusiones a las que llegamos en ese encuentro. Empezamos, si le parece, Carlos, a poner en común los principales puntos que abordamos en nuestro encuentro, que la realidad es que fueron muy variados y muchos, entonces como no los vamos a poder poner en voz a todos en el día de hoy, queremos hacerle entrega de las conclusiones a las que hemos llegado. Y bueno, con esa misma estructura que se siguió en el Focus Group, vamos ahora de manera cronológica a ir desarrollando todo el proceso de los proyectos de FP Dual que se realizaron en este curso. Pues gracias por el documento, lo estudiaremos, lo analizaremos, lo valoraremos pertinentemente y veremos qué posible desarrollo le podemos dar a todas estas sugerencias. Como podrá observar allí, la primera etapa en la que nos situamos fue en el momento de decidir qué estudiar, ¿sí? Muchos alumnos que se encuentran hoy en la ESO, bachillerato, o quizás algunos ya desde sus estudios universitarios o en lo que es la salida laboral, en el mercado laboral, se sienten que a lo mejor no es suficiente la orientación que se recibe como para uno como alumno o futuro alumno situarse y decidir con certeza qué es lo que quiere para su futuro y su formación, ya sea también en el ámbito laboral una vez que nos graduamos. Entonces, hacer hincapié en eso, en la orientación, y también coincidimos en que la información que está accesible a través de los distintos formatos online a los que se puede acceder, ya sea desde páginas del centro o del propio Departamento de Educación, a lo mejor no es tan atractiva o accesible. Entonces creemos que ahí también se podría trabajar o hacer alguna modificación para revertir esto. Bueno, pues somos conscientes que la orientación, al margen de ser un recurso personal especializado para el ámbito de la atención a la diversidad o para el ámbito de la inclusión, obviamente tiene unas características más singulares en el itinerario académico de la formación profesional. Somos conscientes de esa cuestión y, de hecho, pues cuando nada más publicarse la ley, lo primero que hizo el departamento a este respecto, con la nueva ley de ordenación e integración de la formación profesional y el nuevo impulso que íbamos, fue una reunión que tuvimos conjuntamente con la Conferencia de Empresarios de Navarra, en la sede de la CEN, para trasladarle a todos y a todas las orientadores y de la Comunidad Foral de Navarra lo importante que para el Departamento de Educación era esta cuestión y, obviamente, los márgenes de mejora que esta circunstancia nos sugería. Más allá, el departamento ha incrementado
los recursos de orientación en un 12% en estos últimos 4 años, por lo tanto, contamos con mejores herramientas. Pero también, obviamente, como decía, la orientación en este itinerario tiene unas peculiaridades, tiene unas características. Yo soy orientador educativo, mi formación, y obviamente el orientador que trabaja en formación profesional o la orientadora que trabaja en formación profesional trabaja con otro tipo de protocolos, con otro tipo de medidas, con otro tipo de competencias. Desde luego, desde la Dirección General de Formación Profesional, en esta ocasión se ha planificado mejor, a mi criterio. Podemos tener, por supuesto, margen de mejora, pero se han hecho reuniones con todos los orientadores y orientadoras de la Comunidad Foral de Navarra, de secundaria. Se les ha trasladado la importancia de la orientación para este itinerario académico, que es la apuesta del Departamento de Educación, es la apuesta de la FP. No solo se tuvo reuniones con los orientadores y las orientadoras, en el mes de marzo fueron esas reuniones, también hubo reuniones con todos los tutores y con todas las tutoras del cuarto de educación secundaria obligatoria. O sea, fue una parte importante en este aspecto de orientación, y en otro sentido también, por primera vez y de forma novedosa, ha habido reuniones con las familias, los representantes, y ha habido 2 reuniones también, creo que en esta ocasión fue en el mes de abril, 2 reuniones en Pamplona, la ciudad de Pamplona, y una reunión en Tudela para trasladar a todas las familias y de alguna manera aglutinar a los principales agentes sociales, familiares, obviamente para mejorar y optimizar ese proceso de orientación, que es importante, y yo reconozco en este sentido mi compromiso de que el trabajo se tiene que encaminar en ese momento. También tengo otras aferencias, también lo digo, porque el consejero o la consejera, yo voy a varios foros y algunos alumnos me dicen, solo me hablan de FP, consejeros, solo me hablan de FP. Quiero decir que también hay otras visiones, pero entiendo que esta cuestión es una cuestión para estar alertas. Sí, una de nuestras propuestas de mejora era esa, la de la orientación, que nos parece un... Pero discúlpame, también te digo que somos y conocemos que sois de alguna manera personas que os movéis en un entorno tremendamente digital, y todos estos encuentros que os he relatado están colgados en la página web del Departamento de Educación, se pueden visionar por parte de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, porque entendemos que además es un medio en el que os sentís cómodas, en el que se sienten cómodos y que os podéis manejar bien. Luego, en este mismo punto también proponíamos pues igual visitas a centros de FP o jornadas pues igual de puertas abiertas, charlas por parte de profesorado de FP o por parte del alumnado, exalumnado, y también pues para ello formar a los profesores, como bien has dicho, pues hablar con los tutores, las familias, para que conozcan las FPs. Y luego también, pues, como ha dicho mi compañera, pues lo de la página web, propuesta de mejora, o también, pues igual dar información a papel, que igual algunas familias no tienen acceso a internet por lo que sea. Y luego también, pues dar visibilización pues por las redes sociales, porque como bien has dicho, es lo que más usamos, sobre todo los jóvenes y las personas que van a entrar a la FP, pues por ejemplo media o superior, es por donde más nos movemos, por internet y por las redes sociales. Bueno, yo creo que la Dirección General de Formación Profesional está lanzando muchas campañas de diferentes tipos, en diferentes formatos. Fundamentalmente, digamos que el afrontamiento se está haciendo en redes sociales. Quiero decir que hay algunas que han sido incluso premiadas, y desde luego entiendo que más allá de lo que es la sensibilización, más allá de lo que es, digamos, la presencia, yo como consejero siempre le digo a la presidenta del Gobierno que hable de la FP, y la presidenta habla mucho de formación profesional en todas sus intervenciones, traslada muchas cuestiones, y desde luego el profesorado, creo que con toda la dimensión que ha tomado la formación profesional en Navarra, creo que está tremendamente presente. Sí. Perfecto. Finalmente, Carlos, convenimos, luego usted me dará su opinión, que todavía hay cierto estigma hacia la FP por parte a lo mejor de familiares, de ciertos profesores, el entorno en general del alumnado, que toma como a la FP como una vía secundaria para quizás aquellas personas que les podría llegar a costar el acceso a la universidad, y que por ahí algunos centros directamente orientan al alumno hacia la vía de la universidad. Entonces,
Para ello, lo que proponíamos entre todos los participantes del Focus Group es que se pueda involucrar a las familias, también a los profesores, a una edad más temprana, o sea, mientras se hace el recorrido de la ESO, del bachiller, y ir eliminando esos estigmas o la desinformación quizás que todavía aún persiste sobre la FP, y creemos que también en cara a esta nueva FP, también los orientadores se pueden aún formar más allá de lo que usted nos ha comentado hasta el momento, en quitar estos estigmas o desinformación hacia la FP. Bueno, yo creo que recientemente, antes de este encuentro, yo leí un artículo en el diario El País donde había gente o había alumnado que estudiaba bachillerato porque no encontraba la plaza que deseaba en formación profesional. Se está empezando a dar ese fenómeno en esta comunidad también, a pesar del dimensionamiento que estamos teniendo de la formación profesional. Navarra es uno de los 16 territorios europeos donde la integración sociolaboral es de más del 94,5%. Esos datos van a salir en Eurostat en el mes de septiembre y por lo tanto, y hasta ahora, el alumnado que ha estado en Dual prácticamente ha rozado el 100% de inserción laboral. Quiero decir que esta es una circunstancia importante y obviamente la ciudadanía se empieza a reconocer y a darse cuenta que la inserción laboral, que es un valor fundamental, se está logrando y obviamente cuando digo que Navarra es uno de los 16 territorios que tiene esa inserción profesional más allá del 94,5%, es el primer territorio de España en inserción profesional de todos los que concurrimos y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos de la apuesta que hemos hecho porque eso tiene mucha repercusión. Obviamente tiene mucha repercusión en el empleo, tiene mucha repercusión en la cohesión social. Más allá de esta circunstancia, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en lo que es la ordenación de la formación profesional, en la modificación de todos los currículos. Hay una orden foral de admisión tremendamente relevante. El día 20 de marzo estuve hablando con la ministra Pilar Alegría, le comenté esta circunstancia porque tiene una cuestión bien interesante que es obviamente contemplar la reserva de plazas para los sexos infrarrepresentados en los ciclos. Y por lo tanto, esta circunstancia es la primera vez que se da en Navarra, me da la impresión de que es la primera comunidad que establece esa cuestión y por todos los módulos que estén infrarrepresentados van a tener reserva de plazas, bien los sectores más masculinizados, bien los sectores más feminizados. Y por lo tanto, en ese sentido, pues estamos relativamente satisfechos en la inserción, en la detección de la ciudadanía de que esa inserción está ahí, en que además hemos ordenado la admisión con la integración de todos los niveles, A, B, C, D y E, y obviamente con la circunstancia de sexos infrarrepresentados. Más allá, en esta cuestión, los centros integrados de formación profesional, porque aquí prácticamente toda la formación profesional está en centro integrado, forman parte de la red del programa Scolae, ese programa de igualdad, y por lo tanto forma parte de estas redes y los centros tienen formación, tienen asesoramiento y pertenecen a redes que en este sentido trabajan por la igualdad, por la coeducación. A mayores, digamos, el Departamento de Educación ha hecho un decreto foral de coeducación y hay una orden foral de coeducación y además me vienen a la mente ahora varias campañas que han hecho centros integrados de FP con visitas de centros de primaria. Me suena ahora mismo el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria del Lago, en el Centro Integrado de Formación Profesional Virgen del Camino, donde había una campaña de mujeres en ese centro, somos las STEM, somos las mujeres de la formación profesional, con una visita. Por lo tanto, en este sentido, intentamos pues, bueno, dar ese impulso que tiene la formación profesional y independientemente de que no voy a negar que haya sectores que puedan tener todavía una cuestión heredada, una cuestión sanguínea, tradicionalmente vivida, así, quiero decir, la brecha de los estándares de matriculación en la Comunidad Foral de Navarra ha pasado del 32% al 41%. Ha habido ya estamos en los estándares, intentando acercarnos a los estándares que los países de nuestro entorno, que los países de la Unión Europea, que establecen por el Centro de Desarrollo de Formación Profesional Europeo el 50%. Estamos avanzando mucho y nos gustaría avanzar mucho más. Y es más, podríamos dimensionar más si tuviésemos, digamos, mejores infraestructuras
pero obviamente hemos, digamos, potenciado la dimensión y no hemos podido, de alguna manera, avanzar en infraestructuras, y en eso estamos ahora. Digamos que esta es, bueno, ya saben, las legislaturas van por ciclos. Esta es la legislatura de las infraestructuras, la legislatura de generar espacios de calidad para que la calidad de la formación profesional mejore. Eso es súper positivo, Carlos, porque, por ejemplo, nosotras con Emma, que pertenecemos a una familia profesional en que mayoritariamente somos más mujeres, queremos como que se pueda visibilizar que las mujeres y los hombres también, más allá de la familia profesional que elijan, también necesitan su espacio y que, como le decía, que se vayan eliminando esos estigmas. Así que nos parece súper positivo lo que nos comenta. Luego, la segunda etapa que tratamos en el encuentro fue la etapa de matriculación. Algunos de nuestros compañeros nos dijeron que tuvieron falta de información sobre los requisitos y el funcionamiento de la FP Dual, ya que se metieron en una FP de ciclo general y acabó siendo un proyecto piloto. Entonces aquí muchas plazas de los alumnos del aula entraron a formar parte de ese proyecto piloto, pero otros muchos no. Entonces, estos que entraron fue pues, a causa del profesorado, de elección del profesorado. Entonces, eso, lo que necesitamos es como más información a la hora de hacer la matrícula, y nos gustaría preguntarte cómo se va a gestionar esto en Bueno, la nueva es etapa. una circunstancia singular, muy singular. Yo entiendo que se han podido generar de alguna manera esas emociones, ¿no? Esas percepciones. Navarra ha anticipado antes de la ley 36 ciclos. Navarra ha hecho un cambio de época en cuanto al ámbito educativo, y Navarra tiene una idea muy clara, los rectores, los ejecutivos de este departamento, que es ir hacia la vanguardia educativa. Y obviamente en el momento que conocimos que iba a haber una ley de ordenación e integración de la formación profesional, en el momento que conocimos que la modalidad de la dual iba a ser una de las circunstancias y de las características más predominantes del itinerario, anticipamos de manera a modo de piloto, pues ya 36 ciclos formativos. Obviamente lo hicimos desde la voluntariedad de los centros, y de alguna manera no se pudo generalizar o no se pudo de alguna manera anunciar, y quizás no se pudo establecer pues esa antelación, esa previsión que quizás trasladáis o me trasladáis, ¿no? De alguna manera, pero también es cierto que se intentó hacer un esfuerzo en ese momento cuando se toma esa decisión, que es voluntaria, que es singular, que es única. Se toma la decisión, pues la propia presidenta del gobierno estuvo conmigo en centros que habían anticipado. Estuvimos en el Centro Integrado de Formación Profesional de Huarte, poniendo en evidencia esa circunstancia, estando con el alumnado, estando con el profesorado. Y bueno, bien, es una cuestión que nosotros valoramos positivamente, a pesar de que quizás ha generado o ha podido establecer algún inconveniente en algún proceso de enseñanza-aprendizaje de algún alumno o de alumna, porque nos ha permitido anticiparnos a muchas cuestiones que ahora mismo, con la entrada de la ley, se van a poder prever, porque claro, ahora ya no hace falta prever esto, ahora ya todo el mundo conoce que la nueva formación profesional, que la formación profesional que se programe va a ser en dual, y esa es la realidad de la ley. Simplemente nosotros, digamos que nos anticipamos, y quizás eso generó, pues es posible, por lo que me trasladáis, que pudiera generar pues alguna sorpresa en algún alumno, en alguna alumna, pero insisto, creo que la idea y la intención era buena, y que ha sido beneficioso para digamos, la planificación, la previsión y la integración de la oferta de la formación profesional ahora mismo en la Comunidad Foral de Navarra. En segundo lugar, Carlos, y relacionado con esta dualización de la oferta, algunos participantes manifestaban que en algunos sectores, como por ejemplo la agricultura o acondicionamiento físico, consideraban que ellos le dan más prioridad a la modalidad general, ¿sí?
que bueno, allí, como usted sabe, es mayor la carga formativa en manos del centro que en la empresa. Entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes esta diferencia, ¿no? Las tareas, digamos, que se pueden desarrollar a lo mejor en una modalidad general y no en la empresa, es más limitada y demás para ciertos grupos, ¿sí?, de familias educativas. A la hora de determinar esta oferta de los ciclos de modalidad general o intensiva para cara al nuevo curso, ¿van a tener en cuenta los diferentes sectores profesionales y los diferentes tipos de empresa? ¿Cómo lo están trabajando? No, o sea, yo puedo entender las expectativas, puedo entender las inseguridades, sobre todo a la hora de afrontar una nueva etapa educativa, pero también creo que el departamento ha procurado trabajar estas cuestiones con la suficiente antelación. Además, más allá de que el director general de formación profesional, las direcciones de servicio se han reunido por zonas en una, digamos, en una vocación de cohesión territorial, y yo también he acudido como consejero a todas las reuniones y una colaboración institucional con la Conferencia de Empresarios de Navarra, lo cual es una buena práctica público-privada, es un círculo virtuoso, es un binomio de éxito por dos motivos. Vamos a necesitar muchas empresas para hacer dual y vamos a necesitar a esas empresas mucho más tiempo. Y por lo tanto, yo he estado en la zona de Tudela reunido con las empresas, yo he estado en la zona de Estella, he estado en la zona de Lumbier, he estado en la zona de La Sacana, he estado en la zona de Tafalla. Quiero decir que hemos mantenido contactos institucionales con la Conferencia de Empresarios de Navarra, con las asociaciones de empresas de cada sector que pertenecen a la Conferencia de Empresarios de Navarra, también con ANEL, que son las asociaciones cooperativistas de empresas cooperativistas de la Comunidad Foral de Navarra. Y, hombre, nosotros trabajamos mucho ahora con las empresas, estamos en ese diálogo para establecer, digamos, esa sinergia, para establecer esa responsabilidad social que tienen que establecer las empresas en la formación, para también una cuestión bien importante para el alumnado es que esos conocimientos que tienen, digamos, los trabajadores, las trabajadoras más expertas, más veteranos, más veteranas, no se pierdan en las empresas, no se pierdan en las instituciones, sean trasladados, sean transferidos a las nuevas y a los nuevos profesionales, y de alguna manera estamos ordenando de la mejor medida este nivel de dual, de general o intensiva. Ya hemos coordinado con ANEL en Tafalla Iron Foundry, sociedad cooperativa, de que haya ya ciclos formativos que van en intensiva allí, y alguna experiencia piloto en la zona de Tudela con alguna empresa de plásticos. Creo que el porcentaje, teniendo en cuenta que comenzamos, que arrancamos, estamos hablando con las empresas públicas, estamos hablando con el gobierno, estamos estableciendo un abanico, y efectivamente ese trabajo más concreto, ese trabajo que se cristaliza, digamos que aterriza, pues lo ha hecho la Dirección General de Formación Profesional, lo ha hecho la Dirección de Servicio. Ya anticipamos 36 ciclos, ya nos permite avanzar con otras ideas, con concepciones previas ya menos erróneas, más adecuadas, y efectivamente pues es una cuestión que hay que contemplar, porque en cuanto la empresa puede participar en el diseño, y sobre todo, más que en el diseño curricular, que ya está, el currículum ya está diseñado, en el desarrollo de ese currículum, que es muy importante para que no se produzca ningún currículum oculto entre lo que se diseña y lo que se desarrolla, que creo que es que no lo que me queríais decir, que no sí. haya un currículum oculto, que siempre ha sido una circunstancia educativa a contemplar, no solo en formación profesional, sino cualquier itinerario, pero efectivamente eso hay que reducirlo, y el diseño y el desarrollo tiene que ir muy de la mano, y efectivamente estamos entrando con un elemento ya primordial, que es las empresas, y obviamente las empresas tienen una responsabilidad social importante y una responsabilidad educativa. Exacto. Vale, finalmente queremos destacar la mejora de la conectividad, pues tanto con los centros formativos como las empresas. Pues por ejemplo, el transporte. Comentaba un compañero que, por ejemplo, él es de un pueblo del norte de Navarra, entonces que no había mucha conectividad pues, de transporte público
pues para llegar a su centro. También pasa, por ejemplo, lo mismo pues con los pueblillos de la Ribera, que pues igual para venir a Pamplona no estamos tan conectados, o por ejemplo para simplemente ir a Tudela. Entonces queríamos destacar eso. Bueno, yo creo que puede ser una circunstancia que la quiero matizar. Primero, yo estoy muy orgulloso de que tengamos una orden foral de transporte escolar en la Comunidad Foral de Navarra, que por primera vez en la historia, y creo que Extremadura es la otra comunidad que creo que inició en la anterior legislatura esta cuestión, que garantiza el derecho al transporte del alumnado de grado medio. Ninguna otra comunidad garantiza el transporte del alumnado de grado medio. Y lo matizo, o bien en una red organizada de transporte, o bien con una ayuda individualizada de transporte. Por lo tanto, son cuestiones interesantes, creo, porque además Navarra tiene otra particularidad, y eso, gran parte de ese éxito es fruto del trabajo que se ha hecho en la formación profesional. Somos la comunidad que menos tasa de abandono escolar tiene de España. Somos la primera, la comunidad, y eso es un valor para la cohesión territorial, para la cohesión social y para el empleo. Y no solo es por la dimensión de la formación profesional, sino también por desarrollar servicios complementarios que acompañan a esa apuesta. Por lo tanto, se han incrementado los grados medios, se han incrementado mucho los grados básicos, que compensan mucho educativamente otras circunstancias, pero también acompañadas de esas ayudas de transporte. Sé que se están estudiando ayudas para la interconexión, para la mejora en cuanto a las prácticas de la formación, y puede que presentemos alguna novedad en el futuro. Y también trabajamos con la Dirección General de Transporte, y me consta que se han mejorado, sobre todo, por ejemplo, en la Ribera, para establecer transporte discrecional, transporte general, para mejorar el acceso a los centros educativos. Pero, en todo caso, el alumnado. También hemos mejorado los horarios de los centros, es decir, grado medio, teniendo en cuenta que los centros están absolutamente dimensionados mañana y tarde, grado medio procuramos establecerlo en horario de mañana para que puedan utilizar la red de transporte organizada, para que, más allá de que puedan recibir la ayuda individualizada de transporte, es más complejo luego instrumentalizarla, y los grados superiores, que sería un grado que se adecúa más a lo que es un itinerario académico universitario, donde obviamente las disposiciones personales del alumnado es otra diferente, ¿no? Las posibilidades y la autonomía que tiene un alumno o una alumna de grado superior es otra, van más a ser posible en horario de tarde. Por lo tanto, pues recojo el guante, atiendo la circunstancia, pero quiero decir que en este sentido y de forma categórica, Navarra va muy por delante con la Orden Foral 35 del 22, y sobre todo los grandes beneficiados es el alumnado de FP, que además era un acuerdo de gobierno, un acuerdo programático que nosotros ampliamos a la FP porque nos parecía de justicia, no solo al bachillerato, sino a la FP, y creo que ha tenido sus frutos. Vale, la siguiente etapa que analizamos fue la selección de empresa. Como primer punto, pues la búsqueda y la asignación de empresa, que se gestiona pues igual con poca antelación, y por ello limita pues el acceso a que la empresa pueda administrarlo pues igual de mejor manera para que el alumno se pueda incorporar, o también la selección del alumnado, pues que igual al ser con poco tiempo, pues igual el alumnado no puede acceder como a las empresas que les gustaría. También a la hora de elegir la empresa en la que se va a realizar la formación, el alumnado pues necesitaría como más información sobre la empresa y sobre lo que ofrece, en particular pues igual el plan de formación, las tareas que se van a realizar, los horarios o las becas. Bueno, esta es una cuestión que creo que gracias al pilotaje, gracias a anticipar la entrada de la formación profesional dual que se hizo en el curso académico anterior, nos va a facilitar mejorar. Hay que tener en cuenta, y creo que es importante considerar, que no había una ley desde el 2012 hasta ahora el 22 donde se pudiese establecer esa ordenación e integración y esa escogencia de la dual. Por lo tanto, ahora esa cuestión se tiene que contemplar mejor, se tiene que establecer de una manera más idónea, y bueno, pues sí que se están estableciendo instrucciones a los centros, instrucciones a las empresas, se está intentando mejorar esa coordinación,
y desde luego que es una circunstancia que será más consistente, que la Administración tendrá una actuación más solvente ante una circunstancia. De hecho, el Departamento de Educación ya detectó esta vicisitud, la detectó claramente y teníamos un borrador de orden foral de Dual, un borrador de orden foral de Dual que se quedó en el cajón, puesto que conocimos y supimos que se iba a establecer la Ley Orgánica de Formación Profesional y obviamente por jerarquía normativa, es decir, de la ley, tendríamos que hacer una orden foral que se derivara de la ley orgánica o que se derivara de un decreto foral en su momento. Por lo tanto, sí que es una circunstancia que se detectó, es una circunstancia que ya se previó. Estuvimos a punto de hacer una orden foral, salió la ley por medio, teníamos el pilotaje y obviamente del 12 al 22, ahora con la promoción normativa, la promoción, mejor dicho, legislativa, tenemos ese compromiso y tenemos también mejores instrumentos para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Si se me permite. Bueno, Carlos, en este encuentro que tuvimos también consideramos que deberían realizarse también actividades a lo largo del curso y antes del momento de la selección de la empresa, ya que hay diferentes empresas colaboradoras. Por ejemplo, acercándole a los alumnos una hoja informativa con los proyectos de cada empresa, ¿sí? Para organizar visitas, por ejemplo, talleres, en los cuales se pueda hacer un acercamiento entre la empresa, el alumnado y también los tutores del centro. Entonces, de esta manera, tanto la empresa como el estudiante podrían definir ciertos perfiles, ciertas preferencias y que luego también los tutores, ya sea de la empresa o del centro, puedan digamos, participar de la elección sin, digamos, generar que después el alumno diga, no, esto no era lo que esperaba o lo que quería. Entonces, que haya de esta manera un acercamiento. ¿Qué piensas? Yo creo que estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. De hecho, en muchas conversaciones que hemos tenido con asociaciones de empresas, en, por ejemplo, ciclos que se han implantado que no han tenido el éxito deseado, una vez que se ha hecho todo lo que tú has relatado, ¿no? Todo lo que tú, Rocío, has relatado en cuanto a actividades de que centros de niveles académicos inferiores, digamos, por edad, por concepto evolutivo, no lo digo por exigencia educativa, hayan podido visitar empresas, ha mejorado esta circunstancia. De hecho, creo que las reuniones que hemos mantenido siempre han puesto en valor que cuando se han producido este tipo de actividades, digamos, las selecciones han mejorado y las opciones han mejorado. Además, ligando con lo que decíais un poco al inicio de la entrevista que tenemos, del encuentro, de la conversación, hablabais de la orientación y yo siempre he abogado y de hecho hemos abogado y trabajamos para que la orientación se haga de la forma más temprana posible, porque llega a determinados momentos donde la orientación, un alumno o alumna sabe prácticamente muy bien lo que no quiere ser. Sabe muy bien lo que no quiere ser, pero muchas veces no sabe lo que quiere ser y esa es la laguna de orientación que se ha podido producir por no intervenir de una forma más temprana y de no acompañarla de actividades que trufen ese tipo de orientación de alguna manera anticipada. Por lo tanto, pues bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que contempláis. En todo caso, también me consta que hay buenas prácticas en empresas. Me consta que esas buenas prácticas se quieren reflejar en unas jornadas que el departamento quiere establecer para que se visualicen y además también me consta que el departamento trabaja en una convocatoria de incentivos para empresas, para actividades que lo puedan hacer de forma adecuada. Sí, sí, doy fe en lo personal que en la ETI nos brindan esas oportunidades y se nota mucho la diferencia cuando el alumno tiene un acercamiento a la empresa previamente a la elección y es todo mucho más exitoso. Vale, la siguiente etapa que analizamos fue los primeros días en la empresa. Algunos estudiantes incorporados en proyectos piloto pues percibieron la poca coordinación, como ya te he nombrado antes, entre el centro y la empresa. Entonces, pues a la hora de tener pues claras las condiciones, pues el horario que van a seguir, en qué va a consistir lo que tienen que hacer. Entonces, también hay calidad de experiencias de bienvenida, pero también pues hay factores que no son
tan buenos pues como la falta de información, el transporte, la comida, varía mucho en función a la persona y a la empresa. Y aquí pues proponemos un plan de acogida en el que formen parte tanto el alumno como el tutor de la empresa y el tutor del centro, pues igual, por ejemplo, haciendo una entrevista inicial. Por ejemplo, yo en mi caso viene muy bien y en mi caso se ha llevado a cabo, que es antes de empezar las prácticas, pues igual conocernos tanto mi tutor de la escuela como el de prácticas y yo, y pues poner tanto el horario como mis condiciones, como en lo que va a consistir mi formación. Entonces eso ayuda y lo hemos puesto como punto a facilitar. Pues estoy de acuerdo y yo creo que un plan de acogida es fundamental en una transición educativa, en una transición de diferentes contextos. Es una circunstancia que hay que trabajar, que hay que explicitar, que hay que formalizar, que tenemos que darle, digamos, ese nivel de acervo que tiene que tener, que no se deje a libre albedrío, de la sensibilidad, de la actitud, del carisma que tenga cada empresa, y por lo tanto es una cuestión que hay que ordenar. Por eso os trasladaba antes una cuestión que creo que va a afectar a esta circunstancia. Desde luego tiene que haber un diálogo más fluido. Le decimos a los centros que establezcan esa conexión, ese diálogo, esa coordinación con las empresas para que se establezca esta circunstancia, pero como os decía, la idea que tiene el departamento es hacer, digamos, unas jornadas donde esta cuestión esté en el centro de las mismas, esta circunstancia, porque también sabemos que, como bien has dicho, que hay empresas que lo hacen bien. Sabemos que hay empresas que lo hacen bien y hay empresas que no lo hacen tan bien, ¿no? Digamos que no pensemos que nadie lo hace mal, ¿no? Hay empresas que lo hacen muy bien y otras no lo hacen tan bien, y entendemos que esas buenas prácticas se tienen que conocer, esas buenas prácticas se tienen que exponer para que, obviamente, por el modelado, por el modelaje, por el aprendizaje visual, todo el mundo lo conoce, y además lo tenemos que incentivar, que es un poco lo que os decía, y por lo tanto contemplamos asimismo una convocatoria para poder incentivar con una serie de bases en la que creo que es importante que participéis con ideas que ya me habéis trasladado por escrito y habéis manifestado aquí oralmente, que creo que se pueden acoger y se les puede dar una forma normativa adecuada para que esta circunstancia sea una realidad en la Comunidad Foral de Navarra y, desde luego, la podamos vender así, ¿no? Perfecto, Carlos. También en este encuentro echamos que también está en falta con respecto al plan de formación que se nos entrega, esté más personalizado y que atienda a la realidad de aquello que efectivamente podremos aprender según nuestro grado, lo que elijamos, y aquello que podemos aprender en la empresa, o sea, que esté relacionado y más personalizado, porque ya que, como usted bien menciona, es bastante amplia la oferta que hay. Y, por ejemplo, uno de los participantes nos mencionaba que al momento de estar en la empresa, quizás algún punto del temario se quitaba del currículum, entonces ya en la empresa eso no lo podía aplicar o aprender. Entonces, ¿hay alguna manera de facilitar que el centro y la empresa trabajen caso por caso, según el grado, la familia educativa, la distribución curricular, y que se trabaje a lo largo de toda la formación en la empresa? Algo hemos mencionado ya de esta cuestión, lo que es el diseño, el desarrollo, lo que es la responsabilidad social, lo que es la implicación de las empresas. Obviamente la fórmula es la coordinación y el diálogo. También quiero trasladar una cuestión: hay 24 familias profesionales en Navarra, hay 136 programas formativos. Evidentemente creo que es muy importante la formación del profesor o el profesorado de prácticas, y que el profesor tutor tenga el tiempo y la disposición suficiente para producir ese espacio, para producir ese tiempo, para producir ese marco, que efectivamente, digamos, estamos en un escenario nuevo, estamos en un mundo nuevo, ¿no? Y hay que entenderse, y hay que saber que todo es curricular, y que toda la estancia, el espacio que el alumnado esté en una empresa es curricular, y es aprendizaje exactamente igual. Por lo tanto, hay que diseñarlo, hay que contemplarlo, hay que programarlo y hay que evaluarlo. En ese sentido estoy de acuerdo, y creo que esa es de alguna manera la fórmula a afrontar, ¿no? Sí. En este punto salió también la cuestión de que, por ejemplo, pongo mi ejemplo, integración social abarca muchos ámbitos. Entonces surgió la duda de si, por ejemplo, yo estoy en una empresa
y mi compañera está en otra, igual no adquiero los mismos conocimientos que mi compañera. Entonces yo puse un ejemplo que se lleva a cabo en mi escuela, que son los círculos de aprendizaje. Nosotros lo llamamos tutoría de prácticas, que es que pues igual 1 hora y media del horario, un día a la semana, nos juntamos en círculo y ponemos en común nuestras experiencias y, por ejemplo, lo que me sirve a mí haciendo en mi formación en la empresa, pues una actividad o lo que sea, la pongo en común, igual le puede servir a otra compañera. Yo creo que tú misma reflejas una propuesta que tu centro establece, que es el círculo de aprendizaje, para poder intercambiar opiniones, para intercambiar conocimientos, aprendizajes y obviamente para mejorar y optimizar los programas de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que ese es el camino, esa es una fórmula y desde luego es una cuestión a empezar a caminar y a trabajar en este ámbito, ¿no? Sí. El siguiente punto que analizamos fue el día a día en la empresa. Entonces, pues en relación con el ejercicio de los tutores de la empresa, salió como que algunos alumnos señalaban que igual el tutor no tenía pues igual las competencias necesarias para tutorizar de manera pues igual personalizada a ese alumno o alumna, o las habilidades necesarias. Entonces proponemos 4 puntos. El primero es pues igual limitar el número de alumnos, ya que igual va un ratio muy grande de alumnos, pues igual van 4 a un mismo tutor de la empresa y igual ese tutor no puede llevar a cabo su función con las 4 personas. Entonces igual limitar el ratio pues, de 4 personas a 2 para que sea más llevadero para los tutores de la empresa. Luego también pues proponer igual formaciones para la persona que se encarga de tutorizar a un alumno en la empresa, pues igual una formación de lo que se necesita para tutorizar a un alumno o alumna. Luego también poner incentivos para los tutores, pues para que vayan igual motivados a tutorizar. Y pues también hacer recomendaciones pues, a la empresa, pues igual un tutor tiene que tener estas características y que la empresa diga, bueno, pues igual de mi plantilla estas características las tiene este trabajador o trabajadora. Entonces esos son los 5 puntos que... Bueno, sabida y conocida es que mi opinión como consejero con respecto a las ratios. Las ratios no siempre las bajadas lineales de ratios, despersonalizadas y generalizadas, tampoco creo que sean siempre lo más idóneo, sino que vayan ligadas a criterios de calidad, a criterios de equidad, a situaciones concretas en este caso de aprendizaje y nutrir la empresa me parece bien. También es cierto y quiero poner la cautela de que en este momento yo entiendo la perspectiva del alumnado, entiendo la percepción de otros agentes, pero la administración, en este caso el departamento, está muy preocupada por tener muchas empresas y tener, como he dicho antes, tener esas empresas mucho tiempo porque hay que formar a todo el alumnado en una modalidad, nos parece muy acertada, que es la dual, ¿no? Y entonces tenemos que reforzar ese binomio de éxito, ese círculo virtuoso que es establecer esa relación entre la empresa y la administración. Pero también creo a este respecto que esta circunstancia la refleja bien la ley. Es una cuestión que la ley establece que tanto la administración como las empresas tienen que preocuparse y ocuparse de la formación del profesor de prácticas y por lo tanto tienen que establecer. Entonces, obviamente creo que, si no recuerdo mal, la ley establece que se podrá acreditar o reconocer si un tutor o una tutora de prácticas ha establecido esa cuestión durante 4 años o podrá hacerlo por la formación que reconozca la administración o incluso la administración y las empresas podrá establecer los términos de la misma. En todo caso, coincido en que el profesor, la profesora de prácticas, el tutor, mejor dicho, o la tutora de prácticas tiene que tener esa competencia, tiene que tener esa formación. Son nuevos agentes que se establecen en la formación profesional, nuevos agentes con más competencias, con más funciones. Tenemos toda la ilusión por hacerlo bien y obviamente esta es una circunstancia que hay que ordenar y que hay que establecer. Desde luego, quiero decir, más allá de todo lo que establece la dual, la internalización, las nuevas figuras formativas que se establecen, es una cuestión que, como digo, ya hemos ido anticipando aquí en la Comunidad Foral de Navarra y bueno, vamos a ver cómo desarrollamos la ley, porque yo muchas veces cuando escucho debates educativos y hablan
del esfuerzo o del mérito que hace el alumnado. Yo también creo que algunos se equivocan y creo que no reparan en que la norma, la ley, establece esfuerzo a la administración. Y es la administración la que tiene que tener en cuenta que a la hora de cumplir esas normas tiene que hacer un esfuerzo, y tenemos que hacer un esfuerzo en que todos los agentes estén mejor formados, muy bien formados, mejor dicho, disculpad, y que todo ese engranaje funcione bien. Perfecto. Carlos, en relación con los tutores del centro, la rotación del profesorado y el hecho de que tengan que compatibilizar el ejercicio de la tutoría, la docencia y demás obligaciones que tiene un docente, se dificulta a la hora de adecuar todas esas funciones para la persona que desarrolla el cargo de tutor en el centro y como proyecto de FP Dual. Entonces, humildemente proponemos mejorar esa tutoría del centro, proponiendo quizás designar tutores de centro a figuras estables y no tanto al profesorado interino que quizás tiene que rotar. Formar al resto del profesorado para que conozca también el funcionamiento y el enlace que se hace con la formación, y que puedan también implicarse en estos proyectos y que bueno, cada uno desde su puesto pueda aportar. Luego, requerir a los coordinadores de la FP Dual que se documenten todos estos procesos, digamos, y la información para que los casos de rotación o cambios que se puedan producir en el profesorado, si toda esa información y manera de trabajo están plasmados en un documento, si viene un nuevo profesor o tutor, pueda continuar con ese trabajo que se viene realizando. ¿Ve viable estas propuestas? Bueno, yo quiero que sepáis una cuestión. Las administraciones públicas, también las educativas, estamos ahora mismo inmersos en un proceso de estabilización, sí, por una ley orgánica, la 21/2022, que nos obliga a estabilizar, y obviamente es una cuestión que va a mejorar la calidad del sistema, porque efectivamente la transitoriedad del profesorado y las vacantes del mismo se van a reducir. Con eso se reducen las rotaciones, las itinerariedades, y eso creo que es un hecho y se va a empezar a tener en cuenta, o se va a poder visualizar ya el próximo curso académico de una manera decisiva. Esa es una cuestión. También es cierto que a lo que apuntas, bueno, ahora mismo el departamento está haciendo las plantillas. Estamos en el comienzo del mes de junio, ya desde el mes de mayo estamos diseñando las plantillas del próximo curso académico. Ya quiero decir que las personas que vean este episodio tienen que saber que todo esto se prepara con mucha antelación, y bueno, pues estamos montando esas plantillas y ya estamos dotando a esas plantillas, estamos dotando a las profesoras y a los profesores tutores de más horas libres, o no libres, me he expresado obviamente muy mal, de horas que puedan dedicar a la coordinación en Dual. Obviamente se van a liberar de la atención directa, se van a liberar de otros tipos de tareas para que puedan dedicarle más horas y más tiempo a esta cuestión. Por lo tanto, hay más horas, el que haya más horas va a facilitar la coordinación, y eso obviamente va a mejorar la calidad, y entendemos y prevemos que esta circunstancia que trasladáis se puede atender de esta manera. Sí, porque a ver, hay casos que surgieron en este encuentro que, por ejemplo, mi tutora ha hecho maravillas, y la verdad que no hay más palabras que agradecimiento hacia ella, en el caso de Emma también porque lo hemos compartido, pero también surgía aquel que decía, bueno, mi tutor no lo pudo hacer o se dificultó, entonces si se puede modificar. Yo creo que hay que reconocer la acusada vocación de función pública que tiene el profesorado en este caso, pero además también hay que darles, digamos, en este caso, el espacio y el tiempo para que puedan hacer esa labor con la mayor calidad, y que no se derive de la actitud y de la disposición personal, ¿no?
Finalmente, en relación con la alternancia, vimos importante la combinación de la formación en el centro y de la empresa. Entonces vemos un reto que se pueda adaptar pues, a las diferentes necesidades personales, necesidades tanto de cada familia profesional, porque como ha dicho antes mi compañera, igual en una familia profesional necesitan más la teoría de clase que la formación en centros, otras al revés. Entonces eso ya es personal de cada familia. Luego también las alternativas personales pues, de cada empresa, de cada tutor de la empresa y luego también personales de cada alumno. Entonces queríamos preguntarte cómo estáis diseñando esta alternancia y si habrá pues, esa flexibilidad para tanto las empresas como... La alternancia es fundamental. La alternancia es fundamental, la alternancia está absolutamente contemplada también en la norma y obviamente entendemos, como decía antes, hay 24 familias profesionales de 136 programas. Creemos que eso se tiene que establecer entre el equipo docente, entre el tutor de prácticas, el tutor de empresas. Creemos que eso es una cuestión para que se analice en ese contexto, en esa singularidad y que se trabaje por parte de los equipos docentes que lo hacen bien, ¿no? Esperemos que así sea porque, quiero decir, son tantas las circunstancias y las situaciones que obviamente hay que enfocarlo ahí y hay que darles los recursos ahí, ¿no? Para ir finalizando, Carlos, nos gustaría hablar en esta sexta etapa de la evaluación, ¿sí? La evaluación que en general puede mejorarse si la coordinación entre tutores, formadores de empresa y el centro en relación con el seguimiento y evaluación de manera continua del alumnado. Y lo que proponemos es que se pudieran sistematizar espacios de seguimiento y evaluación para que sea compartida y que el tutor del centro, el tutor de la empresa y el alumnado tenga un espacio para poder establecer estos puntos, por ejemplo, ¿no? Una tutoría quincenal, ¿sí? El alumno con el tutor del centro y luego los tres, porque es cierto que hay cosas que necesitamos hablar con nuestro tutor del centro y también en otros momentos incluir al tutor de la empresa. Y también facilitar que en nuestro caso sí se realizó, pero que se realice para todos, facilitar una carpeta, ¿sí? En este caso puede ser un Drive, en el que allí se incluya, por ejemplo, el plan de formación, el seguimiento de tareas, de horas que cumple el alumno, una rúbrica para la evaluación y tener en cuenta qué se nos va a evaluar. No sé si esto usted, ¿cómo lo ve? Bueno, me parece muy interesante todo lo que estáis trasladando, pero yo creo que es importante poner un poco de orden en esta cuestión. Primero, la evaluación, la calificación y la homologación de títulos son las únicas competencias que no están transferidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay una norma estatal que ordena esta cuestión y Navarra tiene una norma foral que ordena. Por lo tanto, hay una norma garantista que ordena, valga la redundancia, todo lo que es la evaluación. Yo creo que lo que me estáis trasladando, más allá de esto, son técnicas de evaluación, o son instrumentos de evaluación, o herramientas de evaluación, o propuestas de mejora, o procedimientos que puede tener cada profesor, tutor. La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y son cuestiones que se pueden incorporar, no tanto a mi criterio, no tanto normativizar, sino sugerir, trabajar, establecer en el ámbito formativo, en el ámbito de buenas prácticas, en el plan de formación del profesorado, en diferentes experiencias de estas características y desde luego conjugando ambas cuestiones, la que yo traslado, la que habéis trasladado en cuanto a técnicas, procedimientos, herramientas, a fin de cuentas de evaluación, que habéis plasmado varias muy interesantes. La claridad y la transparencia tienen que ser fundamentales en esta circunstancia, en esta cuestión, y así la tiene que percibir tanto el alumno en el que como cuando evaluar, que como cuando enseñar, tiene que estar claro, tiene que ser transparente, tiene que ser cristalino y obviamente tiene que ser ese proceso, digamos, compartido, ¿no? Sí, también en este punto queríamos que pues, más visibilidad de los criterios, pues que igual los criterios que se siguen de evaluación no los sepa solo el tutor del centro educativo, sino que los sepamos también nosotros y nosotras como alumnos y alumnas y también pues igual el tutor de la empresa,
para... Yo creo que esa es una cuestión que, más allá del focus group, más allá, es una cuestión que tiene que estar clara, que los centros, los profesores, las profesoras, tienen que establecer muy claro al alumnado qué criterios de evaluación va a tener. Es decir, yo he dado clase y obviamente al alumnado le he explicado siempre cómo va a triunfar conmigo o cómo va a tener éxito en la materia. Si no sabe exactamente qué tiene que hacer o lo que tiene que hacer, tenemos una dificultad obvia en esa comunicación, en ese proceso de enseñanza que se establece ahí. Por lo tanto, coincido que tiene que tener claro un alumno o una alumna qué es lo que debe hacer para... Pero también tengamos claro, una cosa es la evaluación y otra cosa es la calificación, que eso es una circunstancia. Vamos a separar, digamos, los dos ámbitos y efectivamente para los criterios de evaluación nos llevan a una calificación y por lo tanto creo que, insisto, tienen que ser transparentes, claros y compartidos. Bueno. Sí, claro, lo que pasa que por ahí en este cambio, esta prueba piloto, es como que ahí nos encontramos un poquito... Obviamente, entran más agentes, entran otros nuevos elementos y obviamente hay que ordenarlo todo. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo de ordenación y yo creo que tenemos que esperar los resultados y moldearlo, modelarlo y de alguna manera mielinizarlo muy bien. Bueno, pues estos son todos los puntos que te queríamos comentar. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio y por escucharnos y hasta aquí. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer y hablar de educación a mí siempre me parece un placer y en este caso hacerlo con el alumnado, hacerlo con los representantes del alumnado, pues mucho más. Así que muchas gracias a vos. Muchísimas gracias por escucharnos y por darnos este espacio y también fue muy rico poder encontrarnos con otros compañeros y compartir las experiencias, así que muchas gracias por escucharnos. Mis saludos para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias.